encantado de participar en esta charla de amigos sin agenda, sobre temas múltiples, empezando, por supuesto, por la literatura. En mi caso no puede haber otro comienzo mejor. Yo creo que la situación de la literatura en el mundo de hoy experimenta un desafío sin precedentes. Quizá el precedente equivalente sería la aparición de la imprenta, hace de esto ya muchos siglos. Y es el desafío que tiene el libro de papel frente a lo que es la gran revolución tecnológica, audiovisual, digamos, que establece una nueva frontera, ¿no es verdad?, para la literatura, para la palabra escrita. No sabemos si la aparición del libro digital, de la tableta, va a acabar enteramente con el libro de papel y sustituirlo, si ambos van a coexistir en el futuro inmediato, y sabemos menos todavía qué efectos va a tener sobre el contenido de la literatura, la presencia de la tableta y su eventual, digamos, y la eventual desaparición del libro de papel. Lo que está pasando a este respecto en el mundo es muy interesante. Es evidente que el libro, digamos, electrónico, el libro digital, avanza de una manera arrolladora, que en algunos países como en Estados Unidos ya casi compite de igual a igual en el mercado con los libros de papel, en otros países no tanto, pero clarísimamente la tendencia universal es que el libro de papel se encoge y el libro digital crece. Hay toda clase de conjeturas, hipótesis sobre lo que puede ocurrir con este fenómeno. Para algunos lo que está ocurriendo es muy positivo porque va a contribuir a una democratización mayor de la cultura. Va a llevar la cultura a un público muchísimo más amplio, al que la cultura, digamos, escrita no llegaba, era siempre elitista, y por lo tanto eso va a significar una democratización de la cultura que hay que aplaudir. Digamos, esa es la visión optimista del fenómeno. La visión pesimista es que al pasar del papel a la pantalla, no simplemente va a cambiar un soporte para la difusión de la literatura, sino que el contenido de la literatura va a experimentar también una transformación. Una transformación que probablemente signifique banalización, simplificación. Quienes tienen esta visión, digamos, pesimista, inquietante sobre el efecto que tendría la pantalla sobre los contenidos, piensan en el caso de la televisión. La televisión es un instrumento extraordinario de comunicación, sin ninguna duda, llega a unos públicos que jamás puede alcanzar un libro, un periódico, una revista. Y sin embargo, la televisión no ha sido capaz hasta ahora, a pesar de su extraordinario desarrollo tecnológico, de producir obras de una creatividad comparable a las que ha producido el papel. No hay obras maestras que hayan quedado, digamos,
como unos hitos de la cultura, a través de ese instrumento extraordinario que es la televisión, como sí han quedado pues las obras de teatro de un Shakespeare, o las de un Dostoyevsky, o las de un Tolstoy, o las de un Cervantes. Mi propia impresión frente a este, digamos, debate es que lo ideal sería que en el futuro coexistieran el libro de papel y el libro electrónico. Yo sí comparto un poco el temor de que al ocupar enteramente el mercado del libro, la pantalla, y desaparecer o quedar, digamos, exiliado en unos márgenes, casi en una catacumba el libro de papel, se va a producir un gran empobrecimiento de los contenidos, porque yo creo que lo que decía el viejo McLuhan, al que nadie recuerda, que creo que fue profético en su convicción de que el medio era el mensaje y que el medio implicaba siempre un cierto contenido. Yo sí creo que la pantalla de alguna manera induce a la simplificación e incluso a la banalización, y me temo mucho que si la literatura pasa a ser enteramente, digamos, producida para las pantallas, esa literatura será muy entretenida porque tendrá en su apoyo justamente una infraestructura tecnológica prodigiosa, pero que al mismo tiempo será extremadamente superficial, como ocurre con los programas de televisión. La televisión produce programas que son inmensamente entretenidos, Las seriales, por ejemplo, cada vez resultan más interesantes, son los equivalentes modernos de lo que eran las seriales novelescas del siglo XIX, pero difícilmente se pueden llamar, digamos, a las seriales televisivas obras maestras absolutas, artísticas, equivalentes pues a un Quijote o a Guerra y Paz, o a la saga de un Faulkner o de un Balzac. Ahora, una última consideración a este respecto. ¿Esto es irreversible o esto es una elección? Yo creo que es una elección que depende enteramente de lo que nosotros decidamos hacer con nuestro futuro. Si nosotros pensamos que es importante que el libro de papel y la pantalla coexistan, pues tenemos que educar a las nuevas generaciones para que en ellas las pantallas no derroten a los libros y los erradiquen del mercado cultural, sino que ambos existan, que ambos coexistan, como han venido coexistiendo hasta ahora géneros que en un momento se temió iban a anular uno al otro. Se pensaba que el cine iba a acabar con el teatro, que el cine iba a acabar con la literatura, que el cine no ha acabado ni con el teatro ni con la literatura, de tal manera que no creo que necesariamente las pantallas deban acabar con los libros de papel si nosotros no queremos que acaben, si nosotros a través de nuestros sistemas de formación y de educación, colegios, familias, mantenemos viva la existencia del libro de papel con su complejidad, con su sutileza, con su profundidad, y al mismo tiempo permitimos que junto a ello pues se desarrolle esa literatura efectivamente masiva, capaz de llegar al público más grande, que, como decía, creo será una literatura fundamentalmente de entretenimiento. Bueno, muchísimas gracias, don Mario. Creo que esta plataforma, ¿no?, para iniciar un diálogo sobre esta realidad no de la lectura en general, pues sienta las bases para una rica discusión. Creo que aquí todos están muy emocionados. El hecho de tener a don Mario aquí para dialogar con nosotros es una oportunidad que estoy seguro que muchos de los presentes no van a desaprovechar.
con una seña piden hacer uso de la palabra e iniciamos el diálogo. Quisiera, don Mario, preguntarle respecto a una de sus más recientes obras, no sé si la última, que es La civilización del espectáculo. Es una obra que en verdad la leí con sumo interés y compartí muchos de los criterios expresados en ella. A mí me gustaría que usted aclarara algunos aspectos relativos a los temas tratados en dicha obra, porque mucha gente podría pensar que hay un sesgo sombrío, pesimista en ellos, en esos textos incluidos en ese libro, que a mí me parece que aclara extraordinariamente lo que está sucediendo hoy en el plano de la cultura. Muchas gracias, le agradezco esa opinión tan favorable sobre la civilización del espectáculo. Un ensayo que no ha sido recibido siempre con tanta generosidad. Ha motivado más bien algunas respuestas muy críticas, muy negativas, pero sí ha servido para provocar una discusión sobre este tema que yo creo es un tema que va a seguir vigente en el futuro inmediato. Creo que una de las características de nuestro tiempo no es que la cultura haya desaparecido, desde luego que no, que sería absurdo sostener algo así, sino que ha tomado un sesgo, ¿no?, que va cada vez más hacia la superficialidad, hacia la banalización. La cultura busca ahora sobre todo ser entretenida para llegar a un público que lo que quiere es diversión, solaz, distracción, y que ve en la cultura una manera de escapar un poco al agobio de una realidad cotidiana que, pues, para la inmensa mayoría de los seres humanos es rutinaria, pesada, abrumadora y a veces angustiosa y desesperante. Entonces, eso que de una manera anecdótica se traduce en decir, bueno, yo leo un libro para divertirme, realmente no para que me dé dolores de cabeza, ¿no es verdad? Yo trabajo 8 horas al día, viajo 1 hora de ida, viajo otra hora de vuelta, yo llego a mi casa, pues no para sumirme, digamos, en disquisiciones intelectuales muy complejas, no, yo quiero una novela que sea divertida, que me haga reír un rato, que me haga soñar un poco, ¿no? Y si voy a una exposición, pues voy como quien va al cine a ver una película divertida y no enfrentarme a cosas que no entiendo o que me exigen un esfuerzo intelectual que no tengo ganas de hacer porque realmente yo ya hago bastante esfuerzo en la rutina con la que me gano la vida. Yo creo que eso es una realidad que está viviendo el mundo de la cultura, de la cultura más viva. Hay otra cultura, digamos, hay otro nivel de cultura que sí es de una gran elaboración, pero que precisamente por su elaboración, por su refinamiento exagerado, ha ido reduciéndose a un público cada vez más pequeño, especializado y cortado del gran público. Eso ha creado en muchos casos, sí, a veces una cultura realmente elitista en el sentido más riguroso de la palabra, pero también ha abierto la puerta a toda clase de embauques, a toda clase de contrabandos. Creo que en el campo concretamente de las artes plásticas esto alcanza, digamos, unos extremos que son dramáticos. Y eso pues ocurre en centros de inmensa, digamos, repercusión internacional y de prestigio. Yo cito, por ejemplo, el caso de la Bienal de Venecia,
No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad en los últimos años de visitar la Bienal de Venecia, pero bueno, visitar la Bienal de Venecia resulta verdaderamente aterrador, porque es prácticamente imposible distinguir qué cosa es serio y qué cosa es puro displante y disparate, donde hay un esfuerzo verdaderamente genuino de romper los límites, de crear nuevas formas, y donde no hay sino superchería y un esfuerzo para conseguir a través de la extravagancia, la publicidad y el éxito. Eso que ocurre en las artes plásticas pues no es privativo de las artes plásticas, prácticamente ocurre, yo creo, en todos los dominios de la creación y del conocimiento, ¿no? Entonces, creo que la cultura está, digamos, experimentando una crisis que es muy seria y que deberíamos enfrentarla. Si es que pensamos que la cultura es importante, pero no si creemos que la cultura sí puede ser una forma de entretenimiento y cumplir con eso su función, ¿no? Yo creo que la cultura, desde luego, es entretenida, es divertida, como no, es una buena novela, una bella sinfonía, un hermoso cuadro, ¿cómo no van a ser entretenidos? Son entretenidos, pero no son solo entretenidos, hay algo más, y ese algo más es justamente lo que daba a la cultura, su singularidad, su propio perfil. Es decir, a través de la cultura encontrábamos respuestas para las grandes preguntas que inquietan la existencia de todas las personas, sobre todo en un mundo como el nuestro, muy marcado por la secularización, donde el hecho de que la religión haya ido disminuyendo su influencia ha dejado muchas preguntas que antes respondía la religión en el mundo secularizado sin respuesta, y más bien era la cultura la que llenaba ese vacío y de alguna manera nos suministraba la respuesta, las mínimas seguridades que nos permitan funcionar en el mundo, entender un poco el mundo en el que vivimos. Pero si la cultura se divierte, si la cultura se vuelve exclusivamente diversión, pues esas respuestas, ¿dónde las vamos a encontrar, ¿no? Yo cito en ese libro mucho a algunos intelectuales, entre ellos a Lipovetsky, el pensador francés, que es un gran entusiasta de la nueva cultura como diversión. Él piensa que la vieja cultura de los señores con barba, que pronuncian discursos magistrales, que solo entienden auditorios minúsculos, es una cultura completamente minoritaria y que no tiene sentido en el mundo globalizado en el que vivimos, y que la cultura que exprese nuestro tiempo y nuestra realidad debe ser algo que corresponda a lo que necesitamos. Y si lo que necesitamos es diversión, pues bienvenida la diversión, ¿no? Lipovetsky, por ejemplo, es uno de los que considera que esa cultura, que es la cultura de las imágenes, la cultura donde ya no son las ideas, sino las imágenes fundamentalmente los grandes protagonistas, es una cultura mucho más democrática que la pasada, y una cultura que de alguna manera, digamos, sirve mejor a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo que la del pasado. Él dice, hay cultores que quieren mantener, digamos, la cultura del pasado, pues perfecto, que sigan, digamos, en esas catacumbas, ¿no es verdad?, practicándola, pero la cultura del futuro va a ser cada vez más lo que la gente consume más y más, los programas de televisión, el Internet es la gran revolución de nuestro tiempo, y entonces no son los libros, son las pantallas fundamentalmente donde la cultura va a florecer, donde la cultura va a, digamos, funcionar, y a través de lo cual va a llegar al enorme público. Ese es un debate que está abierto,
Y la verdad, yo no sé quién lo va a ganar y quién tiene razón, ¿no? Yo tengo temores, que he expresado en ese ensayo, pero tampoco me atrevo a afirmar de una manera absolutamente categórica que con el sesgo que ha tomado la cultura en nuestro tiempo estamos yendo hacia alguna catástrofe. Tal vez no. Lo que sí estoy convencido es que hay un elemento que la cultura ha aportado que puede llegar a desaparecer, y eso sí sería gravísimo para el futuro, que es el espíritu crítico. Si la cultura se vuelve puramente entretenimiento, va a desaparecer el espíritu crítico, y el espíritu crítico es lo que ha sido el gran motor del progreso a lo largo de la historia. La cultura ha tenido como, digamos, consecuencia siempre mostrar a los seres humanos que el mundo estaba mal hecho, que el mundo no era capaz de satisfacer sus anhelos, sus sueños, sus apetitos, y esa insatisfacción y ese desasosiego que justamente resultaba del efecto de la cultura en el espíritu humano es lo que ha hecho a los seres humanos exigir cambios y cambiar las cosas y sacarnos pues de las cavernas y hacernos llegar a las estrellas. Yo creo que si la cultura se vuelve puramente entretenimiento, ese espíritu crítico puede ir extinguiéndose poco a poco, y si el espíritu crítico se extingue, la posibilidad de que el mundo pueda ser manipulado, sometido, controlado, como en las pesadillas de un Huxley o de un Orwell, se vuelve una posibilidad muy real, ¿no? A propósito, señor Vargas Llosa, de la civilización del espectáculo, he visto que en el lenguaje de la pasión, en los ensayos también de Contra Viento y Marea y en muchos de los artículos de Piedra de Toque, usted hace énfasis en la responsabilidad ciudadana del escritor. Pero, ¿qué pasa cuál debería ser la postura de un escritor cuando esa banalización de la cultura llega al debate y se aprovecha de los medios más mediáticos? Cuando siente el escritor que no tiene quien le responda, cuando esas facilidades técnicas envuelven a veces hasta gente inteligente que mal usan los medios y lo usan incluso para denotar, para desacreditar, y uno lanza ideas y esas ideas van en el vacío porque esos interlocutores están simplemente banalizando el debate, no lo llevan a la altura de gente de pensamiento que tú lo esperas. ¿Cómo uno asume esa responsabilidad ciudadana de la que usted tanto menciona? Y un poquito quisiera hacerle ya como abusando un poco de mis amigos, que nos hable un poco del proceso creativo de esa novela sobre el Perú que usted anunció recientemente en Nueva York. Mire, a diferencia de lo que ocurría con mi generación, por ejemplo, mi impresión es que los escritores jóvenes de hoy día no sienten esa responsabilidad social, ni creen que el escritor, por ser escritor, debe participar de una manera activa en el debate público, mediante una inmersión, por ejemplo, en la política. Yo creo que los escritores que piensan eso son la excepción a la regla. El grueso de los escritores piensan que esa fue una actitud pretenciosa, creen que los escritores tenían respuestas para los grandes problemas sociales, económicos, políticos, y que esa pretensión pues no forma parte, digamos, de lo que es la función de un escritor en nuestro tiempo, y por eso yo diría la gran mayoría de los escritores jóvenes de nuestro tiempo se dedican a escribir. Y escriben novelas, y escriben cuentos, y escriben obras de teatro, pero ven la política con distancia y a veces con gran desprecio. Piensan que la política es una actividad despreciable y que el escritor, el artista, no debe, digamos, ensuciarse con una actividad que puede mucho más perjudicar su obra que estimularla, ¿no? Yo no creo que esto sea una caricatura, creo que esta es una actitud muy extendida en escritores, no solamente en Europa, en Estados Unidos, en América Latina también. Y eso yo creo que es el resultado de una cierta concepción de lo que es la cultura, de lo que es la literatura. Si la literatura tiene que
fundamentalmente entretener, divertir, pues sí, no hay ninguna razón para asociarla a un compromiso, ¿no?, de tipo social, cívico. Cuando yo comencé a escribir, la idea de la literatura era muy distinta. La idea de la literatura que prevalecía, yo creo, entre los escritores, tanto en América Latina como en el resto del mundo, era que junto a una responsabilidad de tipo estético, artístico, había una responsabilidad moral que debía traducirse en un compromiso cívico, que había que participar en el debate público, que un escritor algo podía contribuir en la búsqueda de soluciones para los enormes problemas que enfrentábamos. Es verdad que muchos escritores se equivocaron en su compromiso y defendieron cosas que eran indefendibles y que, digamos, eso desprestigió mucho lo que fue el compromiso del escritor, sin ninguna duda. Esa es una realidad. Pero de ahí a llegar a esa especie de prescindencia que es hoy día tan frecuente entre los escritores, respecto a lo que es la problemática social, me parece que hay un abismo, una distancia muy grande, y que es una de las características justamente de ese sesgo que está tomando la cultura en nuestro tiempo. Usted ha tocado un tema que a mí me parece muy importante, es decir, la extraordinaria revolución audiovisual que ha dado a las comunicaciones y a la información un desarrollo que es casi, que era hasta hace relativamente poco tiempo inconcebible, al mismo tiempo ha creado fenómenos que son sumamente inquietantes, ¿no? Prácticamente hoy día es imposible establecer sistemas de censura que sean realmente eficientes. Hay una tecnología que permite burlar esa censura y eso ha abierto las puertas a la libertad como ninguna otra revolución tecnológica equivalente en el pasado. Ahora, al mismo tiempo, la abundancia extraordinaria de la información ha hecho que vayan desapareciendo ciertos límites que antes existían para la difusión de las informaciones, y que así como en las exposiciones hoy día los embaucadores coexisten con los artistas más genuinos, en la información el embuste y la información auténtica también coexisten, creando confusiones que son absolutamente peligrosas, inquietantes y con consecuencias que pueden ser verdaderamente trágicas. Yo, en un artículo muy reciente, perdonen que me cite, pero es que es un artículo que escribí justamente refiriéndome a eso, les contaré la historia porque creo que es bastante gráfica de lo que quiero decir. A mí me felicitó en Buenos Aires hace un par de años una señora por un artículo que me dijo que le había gustado, de elogio a la mujer. Y yo, que no recordaba haber hecho ningún elogio a la mujer en un artículo, dije, pues se ha equivocado, la señora me ha confundido con alguien. Pero después en Lima alguien me dijo, también he leído ese elogio a la mujer que has hecho tú tan sentido. Y digo, pero yo no he hecho ningún elogio a la mujer, ¿dónde sale esa historia? Y entonces me mandaron un texto que estaba en el internet, que circulaba en el internet con mi nombre. Y era un texto de una cursilería estridente que me hizo sonrojar a mí de vergüenza. Digo, pero ¿quién me atribuye esto? ¿Quién? Y entonces traté de averiguar de dónde salía y descubrí que era prácticamente imposible averiguar de dónde salía. Hubiera tenido que dedicar un tiempo, un dinero, que era absurdo para tratar de averiguar esto. Entonces, ahí ha quedado, ahí está en el éter, un texto mío de elogio a la mujer que yo no escribí jamás y que desde el punto de vista intelectual yo lo siento como una vergüenza. Bueno, pues pensé que eso pasaría. Poco tiempo después, de pronto, el diario La Nación de Buenos Aires, donde se publican mis artículos de Piedra de Toque, me llamó a Madrid para decirme, pero
¿usted ha escrito este ataque tan feroz contra los argentinos? ¿Cómo era el título? No me acuerdo. ¿Cómo? Sí, lloro por ti, Argentina. ¿Usted ha escrito ese artículo, lloro por ti, Argentina? Digo, jamás. ¿Qué artículo es ese? Y entonces me mandaron el artículo. Y ese artículo sí era astutamente insidioso, porque había frases que había escrito yo criticando, por ejemplo, al gobierno de la señora Kirchner, pero eran frases sacadas de contexto y enchufadas en unas frases inventadas con unos insultos de un mal gusto, de una vulgaridad espantosa contra los argentinos, y todo eso en un texto de 2 páginas, 2 o 3 páginas, firmado por mí. Y entonces pues ya consulté a un abogado. Digo, pero bueno, es que no es posible, alguien está usurpando mi identidad y me lanza así al éter con textos que yo no he escrito y que mucha gente cree que soy yo el autor de ellos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y entonces me quedé verdaderamente aterrorizado, porque me dijo, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Digamos, tú puedes, pero te va a tomar muchísimo tiempo y te va a costar muchísimo dinero llegar a identificar la fuente, pero lo más probable es que la fuente también sea fraudulenta. Uno saca un sitio en el internet para lanzar esas insidias y esas calumnias. Bueno, este es un caso ridículo y pequeño, pero imagínense ustedes el provecho que puede sacar de esa impunidad que caracteriza a la tecnología audiovisual moderna, el bandido, el chantajista, el canalla, el resentido, el envidioso. Es aterrador. Digamos, qué fácil es destruir hoy día un prestigio. Prestigios a veces muy esforzadamente construidos a lo largo de toda una vida, que de la noche a la mañana pueden quedar ensuciados mediante una operación de ese tipo. Bueno, la cultura, esa vieja cultura que hoy día ya hasta algunos filósofos desprecian, nos defendía contra eso. La cultura creaba en nosotros unos ciertos valores que no nos permitían aceptar ese tipo de operaciones. Desgraciadamente esos valores se han desplomado en nuestro tiempo, y si la cultura es puro entretenimiento y no está detrás de ellos, y los valores que sostenía la religión en un mundo secularizado, pues solo llegan a sectores más bien minoritarios de la sociedad, podemos estar entrando en un mundo de horror, en un mundo verdaderamente de horror, donde ya ha desaparecido algo que parecía intangible, la identidad propia. Uno ya no puede construir su identidad, la identidad se la pueden construir artificialmente usando toda esa tecnología modernísima. Entonces, creo que es para inquietarse extraordinariamente de esas derivas que puede tener la gran revolución tecnológica de nuestro tiempo, que muchos pues ven como, digamos, un hecho prodigiosamente positivo, ¿no? ¿Hasta qué punto la masificación y la cualquierización de la comunicación, que puede ser muy bien manipulada, hasta qué punto nos privaría de la posibilidad de ser libres y de poder entender la necesidad de luchar contra los fanatismos que se están creando, que existen y que cada vez se fortalecen más dentro de un mundo donde la libertad ha perdido sus límites reales y donde prevalecen valores que esa nueva modalidad de medios de comunicación nos refuerza? Me preocupa que perdamos los límites del ejercicio de una libertad que nos permitía entender la vida y entender la lucha contra los extremismos y los fanatismos, que sí son una verdadera pesadilla. Estoy completamente de acuerdo con usted. Creo que uno de los, digamos, efectos que puede tener la banalización de la cultura es ir privando a la libertad de contenido. Libertad y libertinaje son cosas diferentes, pero si las fronteras entre ambas desaparecen, entonces
la libertad se vuelve caos, la libertad se vuelve anarquía, y puede haber una reacción contra ella que aproveche justamente los fanatismos, los sectarismos, los dogmatismos. Perdone, además el correlato teórico clásico de libertad es responsabilidad. No puede existir libertad sin responsabilidad correlativa. Entonces la desaparición del concepto de libertad asumida como un valor, como una categoría, creo que nos priva absolutamente de responsabilidad, y creo que es un poco lo que está ocurriendo. La posibilidad de exponer lo que a uno le dé la gana a través de una tableta, a través de internet, nos priva de la responsabilidad a la vez que nos priva de la libertad. Y estamos cayendo verdaderamente en un caos existencial y un caos ético, que es lo que más me preocupa. Un caos ético, una pérdida absoluta de lo que son valores, pero tampoco la aparición de antivalores. Es una desaparición, es la desaparición absoluta de todo lo que tiene que ver con valores, con moral, con líneas de conducta a través de las cuales las nuevas generaciones puedan dirigirse. Porque el espectáculo perfecto, el espectáculo es la diversión, pero la diversión tiene que orientarse hacia algo. El hombre tiene objetivos en la vida, no solo es divertirse. Entonces creo que al perderse el concepto de responsabilidad y el internet propicia esas cosas, se va a perder también el concepto de libertad íntimamente entendida. Y eso es lo que me preocupa, el caos moral que propicia esta nueva forma de comunicación. Completamente de acuerdo. Yo creo que el desplome de los valores, que es uno de los fenómenos que vive nuestro tiempo y que creo que resulta en gran parte de la banalización de la cultura, puede tener como consecuencia que los grandes logros que la libertad ha traído al mundo pues se vayan perdiendo, y que esa tecnología tan extraordinariamente avanzada, desprovista de moral y sin una cultura que le haga contrapeso, No nos libre de nada. puede convertirse en el instrumento más eficiente de los futuros totalitarismos. Unos totalitarismos en cierta forma invisibles, pero en fin, no hay que llegar digamos tampoco a la utopía negativa, pero digamos el riesgo está allí, indudablemente, y el totalitarismo puede encontrar un arma extraordinariamente eficiente en esa tecnología de punta, desprovista de moral y sin el contrapeso de la cultura, ¿no? Un poco Orwell en otra instancia. Sí. Gracias. Yo siento que hay una agresión a la lengua, una agresión al idioma español. Nos están combinando a meterle en 140 caracteres ideas y conceptos, y entonces estamos trastocando, se están perdiendo las interjecciones, los adjetivos, hay una serie de elementos que van haciendo una agresión paulatina al idioma, y ya nuestros jóvenes no escriben qué, le ponen una K y entonces se va realmente. ¿No tiene usted temor por el idioma? ¿No piensa usted que podríamos nosotros en algún momento hacer tanta transformación del idioma originario que estaríamos hablando un poquito en jergas? Es la violencia es la que vivimos, la real o la que se cuenta. ¿Influye la literatura con lo que cuenta en lo que pasa? Continuando como por la onda en que iba Freddy Aguayo Viva, cuando uno ve la agresión al lenguaje en internet y al mismo tiempo, don Mario, que parecería que muchos escritores se han dejado un tanto influenciar por ese estilo, no hay razones para temer lo peor con la literatura. Ya uno ve que los escritores, en vez de intentar influenciar sobre esa destrucción del lenguaje, que es la herramienta del escritor, lo que hacen es asumirlo. Entonces parecería que, como usted denunciaba ahorita, es inevitable la catástrofe. Bueno, ya para terminar, ¿no? Una pregunta siguiendo lo que originalmente presentó León David sobre la cultura del espectáculo y el tema entre lo serio y lo banal. Digamos, hoy día hay una serie de textos y de autores, bestsellers,
sobre todo en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, ¿qué les faltaría a esos autores para tener, digamos, el prestigio y la reputación de ser escritores, de ser, digamos, aceptados en el canon literario universal? Me refiero, por ejemplo, a autores como Ken Follett, Dan Brown, John Grisham, ¿no? Leídos masivamente. Cuando uno los lee, son verdaderamente escritores notables. Sin embargo, no figuran en el canon literario mundial. ¿Por qué? Cada vez hay más apócopes que reemplazan a las palabras, al extremo de que yo cuando llego a ver las pantallitas que tienen en las manos mis nietos no entiendo una palabra de lo que dicen, aunque se supone que entre ellos están comunicándose en español, pero digamos el español ha sido reducido a unas formas esquemáticas tan absolutamente primitivas y elementales que llegan a ser incomprensibles. Bueno, mi gran temor es que justamente unas generaciones educadas en esa forma de comunicación van a ser absolutamente incapaces desde el punto de vista intelectual de leer las cosas que nosotros hemos leído. Si digamos, el lenguaje se ha reducido casi a esa caricatura, ¿no es cierto?, que vemos en los twitters, esas personas no pueden leer el Quijote, esas personas no pueden leer a Marx, no pueden leer a Schopenhauer, y menos leer a Shakespeare o leer a Dostoyevsky. Entonces, el empobrecimiento que significaría semejante cosa para ya no para la literatura, sino para la vida real simplemente, es pavoroso. Ahora, ¿cómo se puede contrarrestar eso? La única manera como se puede contrarrestar eso es difundiendo la lectura, el hábito de la lectura y de la buena lectura. Hay una cosa sobre la que se puede ser dogmático, ¿no?, respecto del idioma. Uno conoce su idioma y es capaz de aprovecharlo en toda su riqueza y sutileza, única y exclusivamente a través de la buena literatura. No nos engañemos, no hay otra manera. Eso no se aprende en manuales, eso no se aprende viendo películas, eso se aprende leyendo a las grandes obras escritas que han dado a esa lengua justamente su riqueza, su sutileza, su profundidad. Bueno, entonces, si la lectura deja de ser el instrumento fundamental de la formación de las nuevas generaciones, lo que va a ocurrir es que va a haber una cesura tan grande en el conocimiento de la lengua que puede tener consecuencias verdaderamente trágicas en todos los campos, ¿ah? Porque, digamos, tener un dominio de la propia lengua no significa solamente poder expresarse de una manera elocuente y elegante, sino significa pensar con mayor precisión, pensar con mayor sutileza, pensar con mayor creatividad. Eso nos lo permite el lenguaje, el dominio del lenguaje. Y si perdemos esa, digamos, arma, ese instrumento, entonces no solamente nuestro vocabulario, el que se va a empobrecer nuestra inteligencia, nuestro razonar, nuestra manera de desarrollar una argumentación de tipo racional se va a reducir a su mínima expresión. Y eso es lo que puede ocurrir en un mundo donde solo hay especialistas. Un especialista, pues, sabe mucho de una cosa y no sabe nada o sabe muy poco de las otras. Y entonces, un especialista, en última instancia, es un hombre que tiene una mínima capacidad de comunicación con los demás. Por eso es muy importante que haya unos denominadores que permitan la comunicación. Y el gran denominador a lo largo de toda la historia que ha permitido la comunicación entre gentes de distintos oficios, de distintas especialidades, es la cultura. Esa ha sido una de las grandes funciones de la cultura. Recordarnos en cada generación que hay unos denominadores comunes que nos permiten, digamos, comunicarnos. Entonces, por eso es que es absolutamente fundamental mantener el hábito de la lectura en las nuevas generaciones si no queremos llegar a un mundo en el que, aunque
los seres humanos parezcan siendo los mismos, se habrán convertido en autómatas o zombies, ¿no? El boom Borges y la violencia en la literatura. Mire, el boom es un movimiento que nace, digamos, en los años 60, dura hasta el año 71, 72, unos 10, 12 años, pero de ninguna manera significa que solo las obras publicadas y escritas en esos años representan el boom. No, el boom es un movimiento que a partir de unas ciertas obras despierta una curiosidad por una literatura y esa curiosidad hace que se descubran o se redescubran obras importantísimas, escritas desde mucho antes, que casi no habían tenido circulación, que habían tenido una circulación mínima, pero eso es una obra que tiene pues una larga trayectoria. Los cuentos de Borges, los ensayos de Borges salen en los años 30, en los años 40. En los años 40 se escriben novelas absolutamente extraordinarias en América Latina. Carpentier escribe El reino de este mundo, que es una obra maestra absoluta a fines de los años 40, por ejemplo. Onetti escribe su primera novela el año 39. El año 39 sale El Pozo, pero casi nadie lee esos libros, los lee en círculos mínimos, y a partir de los años 60, cuando se descubre la literatura latinoamericana, afortunadamente esa literatura resucita y encuentra, digamos, la difusión que merecía, la valoración que merecía. Creo que ese es el mayor logro del boom, ¿eh? Haber rescatado una literatura que estaba como semienterrada y haber dado a América Latina frente al resto del mundo un prestigio que no tenía. Yo viví en Europa en esos años y la idea de América Latina que se tenía era la de un continente más bien bárbaro, de dictadorzuelos, de guerrilleros, de rumberas, y de pronto ese continente pues produce un Borges, produce un Octavio Paz, produce, digamos, un García Márquez, y el mundo entero empieza a tener respeto y a descubrir que América Latina no solamente es eso, también es eso, por supuesto, pero también es un continente donde hay una creatividad artística, literaria, musical, ¿no? Y creo que eso es, digamos, el gran logro del boom, haber mostrado otra cara de América Latina y haber mostrado que América Latina también tenía en el campo de la cultura, en el campo de las letras, de las artes, mucho que darle al resto del mundo, ¿no? Ahora, la pregunta sobre si la violencia de la literatura se traslada a la realidad o si la realidad tiene una violencia que la literatura simplemente refleja, es un debate, como seguramente usted sabe, muy antiguo y que nunca nadie va a ganar, ¿no? Porque no hay manera de demostrar técnicamente que una u otra alternativa sean la verdadera, ¿no? Yo creo que la literatura expresa el mundo, pero no lo expresa de una manera mecánica, expresa el mundo añadiéndole algo, que es justamente lo que es la literatura, ¿no? Y lo que le añade es algo que el mundo no tiene, pero que las gentes necesitan tener, porque si no, no la crearían, ¿no? Un orden muchas veces, a veces una libertad que no tienen, a veces una reorganización de las jerarquías del mundo, a veces el destacar ciertas experiencias como principales, privilegiadas, importantes, y más bien reducir otras. La literatura nos da un reflejo que es un reflejo muy subjetivo y muy reelaborado del mundo real, y creo que es precisamente eso lo que hace que la literatura tenga en nosotros un efecto muy dinámico, que desarrolle en nosotros desasosiego, malestar, incomodidad y finalmente un espíritu crítico frente al mundo real. Ahora, hay libros literarios que nos producen horror, sí, pero digamos ese horror es un horror que resulta de la literatura, o es un error que la literatura revela en nosotros porque está emposado en nosotros mismos. Vamos a poner los casos más repelentes. El Marqués de Sade. Los libros del Marqués de Sade están llenos de horror,
de sangre, de violencia, de torturas, de sadismo, precisamente. Bueno, entonces, ¿eso ha añadido el sadismo al mundo o simplemente lo ha descrito y lo ha sacado a la luz porque estaba allí? Yo creo que sobre todo lo segundo. Estaba allí, no queríamos verlo y de repente la literatura lo desenterró, lo sacó y nos mostró una cara que no nos gusta tener, pero que está allí, claramente está en nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que la literatura funcione, la literatura tiene que ser libre, la literatura tiene que tener el derecho de mostrar no solo los ángeles que hay en esa jaula humana, sino también los demonios. ¿Ah? Lo que decía Bataille, el ser humano es una jaula donde ángeles y demonios coexisten, y la literatura muestra ambas cosas. Y creo que al final el beneficio que tenemos de una literatura libre, aunque muestre monstruos, es mayor que el de una literatura censurada o recortada para no ver aquello que no nos gusta ver, pero que forma parte de lo que es la condición humana y de lo que somos nosotros, ¿no? También. Lo del cambio de conciencia, sí, sin ninguna duda, claro. Cada época desarrolla una cierta sensibilidad, unos ciertos patrones estéticos, una cierta conciencia. Eso, digamos, dentro de una cierta continuidad, que es la continuidad de la cultura, la continuidad de la historia. Pero yo creo que nosotros hemos llegado a un momento del desarrollo de la cultura en que esa evolución puede interrumpirse y dar un salto verdaderamente dialéctico, ¿no? De la cultura hacia unas formas de incultura llenas de sofisticación tecnológica, pseudocientífica, y creo que es el problema de nuestro tiempo, ¿no? No sé si vamos a tener 1000 años o 500 años, y no sé si vamos a tener 100 años para ver aparecer esa conciencia. Fíjese, las cosas que han pasado en el mundo, solamente en los 76 años que yo tengo, son muchísimo más importantes de lo que ha pasado en los 10.000 años anteriores. Esa es una realidad. A nosotros nos ha tocado vivir a una velocidad, mire, déjeme contarle una anécdota. Yo era director de informaciones de una radio en Lima. Era una dirección de información, era un cargo muy importante, porque además era también un embuste, porque era una dirección de informaciones de la que era director y el único redactor, o sea que imagínense, bueno. Pero siempre recuerdo, haber recibido, estábamos suscritos a France Press, y France Press nos mandó 2 cables al mismo tiempo. Un cable venía de Rusia y anunciaba que Rusia había mandado el primer Sputnik al espacio. Sorpresa total, nadie imaginaba que Rusia iba a mandar antes que Estados Unidos un artefacto al espacio. Y el otro cable era que ese mismo día estaba celebrándose en Tegucigalpa, capital de Honduras, en medio de grandes festividades populares, la inauguración del alumbrado público. El mismo día, exactamente el mismo día. ¿Ah? Entonces, yo siempre recuerdo esa historia, decir, bueno, los rusos mandan el Sputnik y en Tegucigalpa hay luz eléctrica. Mire, ese es el mundo que nos ha tocado. Nosotros hemos visto las cosas más absolutamente extraordinarias. Hemos visto desaparecer a la Unión Soviética. La Unión Soviética desaparece unos 4 o 5 años después de que una de las personas más inteligentes que ha pasado por la política, que es el doctor Kissinger, dijera: hay que ser lúcidos, la Unión Soviética está aquí para quedarse. 5 años después desapareció. Hemos visto convertirse a China de ser el comunismo de la revolución cultural de Mao Zedong en
sino el primero, el segundo país capitalista, capitalista totalitario, pero el segundo país capitalista del mundo, y de un capitalismo manchesteriano, porque allí sí que hay capitalismo manchesteriano, ¿no? Así de, capitalismo sin sindicatos, capitalismo, digamos, donde el lucro es el valor primero entre todos los valores, ¿no? Bueno, eso hace 20 años no se nos podía pasar siquiera por la imaginación que ocurriera una cosa, ¿no? Semejante. Entonces, y desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico, bueno, vivimos en un mundo que parece de milagro. Era un mundo que antes solamente existía en la imaginación desaforada, desalada de los grandes escritores. Hoy día tenemos todos los días ese tipo de invenciones prodigiosas, ¿no es verdad? Entonces, hemos progresado prodigiosamente, pero al mismo tiempo que hemos progresado prodigiosamente, hemos creado unos instrumentos que pueden acabar con nosotros. Esa es hoy día una posibilidad perfectamente real, que pueden acabar enteramente con el mundo, desaparecer el mundo. No sabemos si el día de mañana Israel ataca Irán, Irán consigue hacer llegar cohetes que desaparezcan Israel y se arma un incendio del que 3/4 partes de la humanidad hoy en día pueden desaparecer gracias a los arsenales nucleares, ¿no? Arsenales nucleares que pueden desaparecer no solamente a nuestro planeta, sino a muchos planetas. Entonces, creo que no tenemos mucho tiempo para esperar y que tenemos que tratar de encontrar soluciones para los problemas más acuciantes. Y creo que uno de los problemas más acuciantes de nuestro tiempo es la función de la cultura. Lo único que puede realmente defendernos contra ese cataclismo que puede resultar simplemente de una tecnología que está allí creciendo y creciendo y creciendo y de una manera incontrolable, es ese tipo de reflexión, de perspectiva sobre el mundo en el que vivimos y sobre todo sobre la creación de ciertos valores y ciertos patrones que resultan de la cultura. Eso en nuestro tiempo la religión no nos lo puede dar ya. Solo puede dárnoslo la cultura. Y si hacemos de la cultura un mero entretenimiento, una mera diversión, un circo un poquito más elaborado y sutil que los circos, nos estamos desarmando, nos estamos despojando de la única arma más o menos eficaz para defendernos ante un riesgo de esa naturaleza, ¿no? El periodismo, mire, el periodismo yo no lo he dejado nunca. Yo comencé a hacer periodismo cuando tenía 15 años, cuando estaba en el 4º de media, pasando al 5º de media, y después nunca he dejado de hacer periodismo. He pasado por todas las secciones de un periódico, salvo sociales, que no hice nunca, pero después por todas las secciones. Creo que la mitad por lo menos y quizá las 3/4 partes de mis libros no los hubiera podido escribir sin las experiencias que yo tuve en la vida gracias al trabajo periodístico. El periodismo lo sigo practicando, me gusta mucho porque, aunque la literatura es mi vocación y mi pasión, no me gusta el escritor aislado en un mundo de ideas y de palabras y desconectado del mundo real. Para mí, el puente con el mundo real es el periodismo. El periodismo me obliga a estar al tanto de lo que ocurre más allá del escritorio, de la biblioteca donde yo trabajo, y me sume un poco en la vida de la calle, en la historia haciéndose, rehaciéndose cada día, y por eso, digamos, después de la literatura, pues sí, el periodismo ha sido otra pasión y lo sigo practicando. Ahora, la influencia que tiene la literatura sobre el periodismo, yo creo que son dos formas de utilizar el lenguaje muy distintas, las del periodismo y de la literatura, ¿no? En general, el periodismo debe usar un lenguaje funcional, un lenguaje que fundamentalmente comunique, un lenguaje que no obstruya, en tanto que la literatura utiliza un lenguaje que no solamente es un medio, un instrumento, sino también es un fin en sí mismo. Muchas veces en la literatura ese medio es el que precisamente suministra la riqueza,
la complejidad, la ambigüedad que tiene una historia. El periodismo crea hábitos, clichés, lugares comunes contra los que un escritor debe siempre defenderse. La utilización puramente instrumental del lenguaje que suele hacer el periodismo puede ser un riesgo serio para un escritor, de tal manera que un escritor que hace periodismo creo que tiene que ser muy consciente de ese peligro, ¿no? De usar el lenguaje de una manera puramente instrumental, algo que no hace nunca la literatura, ¿no? El idiota latinoamericano, mire, yo creo que en ese sentido Latinoamérica se desidiotiza bastante. Soy bastante más optimista de la época en que salió por lo menos la primera edición del idiota latinoamericano. Y la razón es muy simple. Mire usted cuántas dictaduras hay hoy día en América Latina. Hay muy poquitas, muy poquitas. Queda Cuba, quedan unos regímenes populistas, demagogos, que están haciendo mucho daño a sus países, pero incluso esos regímenes como el de Chávez o como el del Ecuador o el del comandante Ortega, funcionan dentro de ciertos esquemas que se pueden llamar democráticos. Hay elecciones, ¿no es verdad? El señor Chávez gana elecciones, es para llorar, pero gana elecciones. Es para llorar, ¿no es cierto? Hay una responsabilidad ahí entre quienes votan, ¿no? Pero van y lo votan, bueno. Entonces, ese es de todas maneras, un enorme progreso sobre el pasado. Y por primera vez en América Latina tenemos gobiernos de derecha democráticos y gobiernos de izquierda democráticos, que no solamente respetan las instituciones democráticas, sino que además respetan la libertad económica. Eso sí es una revolución en América Latina. Mire usted el caso de Uruguay. ¿Quién nos iba a decir que un gobierno de guerrilleros, que parecían absolutamente marxistas-leninistas, iban a llegar al poder, iban a respetar la democracia, iban a respetar la economía de mercado, iban a crear las condiciones más atractivas para la inversión extranjera? Eso está ocurriendo en el Uruguay hoy en día, con un gobierno que parecía iba a ser exactamente todo lo contrario, ¿no es verdad? Bueno, pues, Brasil, mire usted, notable el caso de Brasil, el caso de Chile, el caso de Perú. El caso de Perú, desde el año 2000, desde que cayó la dictadura, hemos tenido 3 gobiernos distintos, presidentes que se detestan entre sí, y los 3 respetan el mismo modelo, y el Perú está creciendo como nunca en su historia. Como nunca en su historia. Es el caso de Colombia. Entonces, mire, Centroamérica, es la primera vez en la historia que en Centroamérica no hay guerras, que no se están entrematando los centroamericanos. Hay una violencia criminal de delincuentes, pero políticamente es extraordinaria la paz, ¿ah?, en Centroamérica, donde las formas de la democracia más o menos se respetan. O sea, hay un progreso, indiscutiblemente, hay un progreso en América Latina. ¿Ah? Lo que denunciaba el idiota latinoamericano, yo creo que eso hoy día, digamos, no ha desaparecido, pero ha ido, digamos, ha ido disminuyendo, digamos, hay un pragmatismo que se ha ido imponiendo. Creo que los latinoamericanos son menos utópicos, menos extremistas, y que están resignándose a aceptar la democracia como el marco dentro del cual hay que dar la batalla contra el subdesarrollo, y creo que ese es el buen camino. Creo que no hay otro camino, además, si no queremos seguirnos entrematando, como a lo largo de toda nuestra historia. Creo que un ejemplo interesante es la República Dominicana. Como ustedes están aquí, no tienen perspectiva, y muchas veces uno no ve lo que ocurre dentro de su país, pero yo he venido a la República Dominicana por primera vez el año 74, y he seguido viniendo desde entonces con mucha frecuencia, y los cambios en la República Dominicana no son grandes, son prodigiosos. Prodigiosos la transformación de la República Dominicana. Es uno de los países que ha cambiado más, que ha crecido más, que se ha modernizado más y que se ha democratizado más en América Latina. Entonces, son ejemplos interesantísimos que hay que tenerlos ahí cada vez que nos sintamos deprimidos por las cosas que ocurren a nuestro alrededor, que ocurren muchas cosas deprimentes. Creo que si ponemos lo malo y lo bueno en una balanza, sin jactarnos, por supuesto, pero creo que hay que reconocer que en América Latina hay un progreso sistemático, y desde luego depende de nosotros
que este progreso continúe, no se pare, sobre todo no retroceda, ¿no? Mire, esa literatura de bestseller, esa es literatura de puro entretenimiento. Esa es una literatura que entretiene, que es divertida. Por ejemplo, la serie sueca, ¿cómo se llama? Del Millennium. Bueno, yo he leído esos libros, los 4 volúmenes, o son tres, los 3 volúmenes, como leía Salgari o como leía Alejandro Dumas, absolutamente apasionado. Ahora, eso no es gran literatura, eso es subliteratura. Es una literatura muy fácil, que tiene, digamos, unos mecanismos que se repiten, que se pueden repetir infinitamente, como en las novelas de Dan Brown. Son mecanismos muy fáciles, muy sencillos: el malo, el bueno, la sorpresa, el pistolero, ¿no? Un poco de teología de supermercado, sectas, sangre, sexo. Bueno. Entonces, esa es una literatura de entretenimiento que llega a mucha gente, pero que prácticamente, aparte de entretener, no aporta nada más. No aporta nada más. Digamos, leer a Dan Brown no es, o a Ken Follett, ¿no es cierto? No es lo mismo que leer a Faulkner, o leer a Hemingway, o leer a García Márquez, o leer a Onetti, ¿no? Porque esos libros no nos exigen ningún esfuerzo intelectual, no nos esfuerzan, al contrario, nos dan todo tan absolutamente hecho y cocinado que no tenemos que hacer ningún esfuerzo intelectual y pasamos un rato muy divertido con ellos. Ni enriquecen nuestro lenguaje, ni nos dejan preguntas. Una vez que terminamos de leer y eso se desvanece, desaparece. Y entonces, no digo que esa literatura no deba existir, pero sí que es importante que junto a ella exista una literatura de verdadera creatividad, de verdadera creación, que enriquezca nuestra visión del mundo, que cuestione nuestras seguridades, que cree en nosotros, digamos, esa inseguridad que la gran literatura siempre nos produce, porque creo que esa es digamos, la huella más duradera que deja la literatura. Que junto a ella existe una literatura de entretenimiento, pues en buena hora, desde luego, ¿no? Es preferible que haya lectores de literatura de entretenimiento a que haya lectores solamente del Twitter, ¿no?